Paseando por Lima hemos llegado a una calle con un nombre muy pintoresco. Es la calle de Polos Azules. Su origen se pierde en un año del siglo XVI, cuando a un señor se dio el permiso para poder comercializar el teñido de cueros con unos tintes azules. Ese fue el motivo por el cual se le dio ese nombre a esa calle, lugar donde se ubicó además el primer espacio del teatro, el antiguo Corral de Comedias. En la década del 80, aquí se instaló un campo ferial, donde los comerciantes, con el paso de los años, se mudaron a otro espacio, llevándose el nombre de la calle, y hoy es el centro comercial Polos Azules. A partir de este suceso, han surgido en Lima más centros comerciales. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a la primera emisión de Simplemente Lima, regresando aquí a la casa de Onda Digital Noticias. Este programa también se transmite en directo por Radio OD Noticias. Siempre es agradable tener un tema de conversación, una tertulia, una charla y, por supuesto, qué mejor tema que Lima, sus personajes, sus tradiciones, sus historias. Para este primer programa tenemos invitados de lujo. En esta primera media hora le he pedido a mi amiga, la socióloga sanmarquina y también investigadora de la historia, Luz Marisa Barrón, que nos acompañe. Luz Marisa, buenas tardes, bienvenida a Simplemente Lima. Buenas tardes a tu público y te agradezco muchísimo, David. Como siempre, tú sabes que es muy agradable compartir contigo todos estos proyectos que tú estás contribuyendo muchísimo para querer nuestra Lima, ¿no? Claro, no se quiere lo que no se conoce. Exacto. Y además de conocer su arquitectura, sus monumentos, sus calles, también hay que conocer a los personajes que de un modo u otro han contribuido a que esta historia pues se forje. Y justamente hoy día habíamos propuesto conversar sobre un personaje que muchos llaman el mejor alcalde que tuvo Lima, ¿no? Que es... Estamos hablando de Augusto Leguía. Augusto B. Leguía, ¿no? Claro, que felizmente que ya en estos momentos encontramos a historiadores mucho más ligados a entenderlo y fuera de ese apasionamiento un poco de lo que han significado sus últimos días, ¿no? Y bueno, sí fue el mejor alcalde de Lima en la medida que él hace un crecimiento de la ciudad y que tanto en la infraestructura de Lima, en la infraestructura vial, y además en esta parte que se llamaría la Lima monumental y que prácticamente marca las pautas de esta ciudad, ¿no es cierto? Tenemos monumentos que están muy relacionados, específicamente estos monumentos que él se propone hacer con una mira muy organizada hacia el centenario de la independencia, ¿no? Así es. Además, a mí me parece que es el primer presidente en la historia peruana que maneja los medios de difusión como ningún otro. Claro, además... Porque de él han quedado videos, fotos, que es justamente lo que estamos viendo en pantallas ahora, bueno, hace un instante veíamos, ¿no? Podemos encontrar muchos registros de él, ¿no? Claro, con Leguía se inicia la primera transmisión, precisamente también, radial, y la primera transmisión radial fue precisamente la incorporación de Tacna. Sí, la incorporación de Tacna al Perú, eso fue en 1929, y este es un dato bien importante, ¿no? Porque en ese entonces las casas no tenían las transmisiones, no tenían los aparatos de radio, y entonces lo que se hacía era en las plazas, y él hace el anuncio de la incorporación, que además era un clamor, ¿no? Nacional, claro. Y además él había convertido muchos de sus obras, las había incorporado de interés nacional. Evidentemente que con Leguía hay que tener varias lecturas, ¿no? Claro. Una lectura de él como un hombre que organiza la ciudad, la Lima, la moderniza, y también hay una lectura política necesaria, pero en la medida de entenderlo a él en su contexto, ¿no? Y ya que hablamos de política, justamente a pesar de que se dice que fue una dictadura y todo ello, en su gobierno justamente surgen personajes como lo que hemos visto en la televisión hace un instante, Mariátegui, Víctor Raúl y los pensadores, ¿no? Que por supuesto han formado movimientos que hasta el día de hoy existen. El movimiento indigenista, también, que además se lo incorpora dentro de su interés, ¿no? Hay por ejemplo, con respecto a Leguía, tenemos un primer gobierno, y eso que él ya venía de una
de una participación en la gestión pública, ¿no es cierto? Ha sido ministro de Hacienda y ha sido ministro... Primero, para llegar a eso, empecemos un poco con el hombre, el personaje, ¿no? Sabemos que nació en Lambayeque. En Lambayeque. ¿Cómo fue la juventud de él? ¿Dónde estudió? ¿Leguía? ¿Cómo se formó? Él nace en Lambayeque y él estudia en un colegio de Lambayeque, como muchos estudian sus estudios básicos, pero tienen que trasladarse a la ciudad. Pero de ahí él va a Chile, a Valparaíso, a estudiar temas relacionados con gestión pública, ¿no? Entonces, pareciera un poquito difícil entenderlo por el tiempo, pero en Valparaíso se enseñaba ya administración, que también Alfonso Ugarte ha estudiado ahí y se graduó de administrador. Y esto se entiende. Era el contexto de la época y creo que estaban ahí los mejores colegios, ¿no? Los mejores colegios. Me parece que dirigidos por ingleses, casualmente. Por supuesto, por ingleses, y que además, como sabes que Inglaterra pues había hecho las revoluciones industriales, la administración de las fábricas y las empresas era necesaria, ¿no? A diferencia que nosotros todavía teníamos una formación que todavía arrastraba lo del siglo XVIII, siglo XIX, como teología, derecho y medicina, que eran... A pesar de los esfuerzos que San Martín impuso, ¿no? Claro. Esa educación castellana y todo el tema de aquellos años que buscó reformar la educación. Pero claro, bueno, cuando él... siempre lo mejor estaba fuera, hasta esos años. Hasta esos años, o como algunos consideran que era como una tradición, que además algunos venían, en el caso de O'Higgins, que vino acá también a nutrirse, porque nosotros, al ser la sede del virreinato, hemos tenido la posibilidad de que, bueno, se den el mayor debate de ideas, la Universidad de San Marcos, ¿no? Grandes teólogos que han influido también en la independencia. Pero regresando a Leguía, bueno, él estudia esta carrera de administración que había ahí, y luego ya él se va del Perú y se le presenta la oportunidad a él de hacer ser ministro de Hacienda en una oportunidad con Candamo y ser primer ministro Pardo, con ¿no? Pardo, claro. Pero antes de ello, Marixa, hay un episodio en la vida de Leguía que tal vez muchos no conocen, ¿no? Porque él, siendo estudiante, recién terminados sus estudios, surge la guerra. Claro, viene a Lima, a la defensa de Lima. A la defensa de Lima. Se prepara para Miraflores. Claro, y justamente es uno de los que está en la defensa del reducto número 1, pues, ¿no? Y que es un dato que poco se le reconoce, se difunde, se le reconoce, ¿no? Y tenía apenas 17 años. 17 años, él es bastante joven. Y él es un hombre que vive los años más duros del siglo XIX, y nos ingresa al siglo XX, y también pasa él por los años 20 que dejan las matrices, podríamos decir, del siglo XX, ¿no? Porque, por ejemplo, él postula, él era un civilista, hasta que luego ya él se desprende del civilismo, pero él era un civilista, pero además era muy allegado a Cáceres, que también tenía su partido político. Cáceres tenía el Partido Constitucionalista. Claro. Y también estaba el Partido de los Peronistas, ¿no? Que casualmente van a hacer en su primer gobierno quienes le van a una revolución, van a claro, querer sacarlo del poder, ¿no? ¿Cómo fue ese episodio? Bueno, a él primero que esos episodios eran muy típicos en esas épocas, ¿no? Un poco que asaltar los gobiernos, pero ¿por qué? Porque estaban con las fuerzas del orden, en ese tiempo que se llamaban las gendarmerías, ¿no? Y estaban con toda la mente de mentalidad, pues esto de los montoneros, que a la fuerza entraban y hacían lo que querían, ¿no? Y además era gente que tenía intereses porque eran gente de poder, ¿no? Claro. Leguía tenía una característica, ¿no? Leguía pertenecía a una clase pujante norteña, a diferencia de que teníamos nosotros el otro sector que era del sur, que era una clase pujante sureña, pero que eran más que todo comerciantes, y los que habían quedado, que eran de la explotación del salitre, que lamentablemente la guerra los debilita, ¿no? Entonces los norteños quedaron después también bastante fortalecidos, ¿no? Porque tú sabes que Iglesias es el que con el que se hace la firma del tratado, ¿no? Entonces había siempre esa visión hacia los norteños como un grupo de poder. Él llega a ser un gran administrador de la empresa Cayaltí,
por ejemplo, en el norte, y de la industria azucarera, que era la industria azucarera no solamente era para el mercado un hombre interno, al parecer muy vinculado económicamente, con muchas relaciones, que sirvió para el segundo gobierno, ¿no? Pero antes de hablar de ello, termina el gobierno, como hemos dicho, en 1909 intentan a él sacarlo del poder de los peronistas, claro, lo pasean por la calle de Lima, ¿no? Y no firma. No firma. Y tú sabes que eso se sirvió después para ensalzar el Día del Carácter. Se crea el Día del Carácter, se crea inclusive una avenida llamada la Avenida del Carácter en el RIMAC, que recordaba el episodio de esta revolución fallida, ¿no?, de los peronistas. Bueno, termina su gobierno, él se va. ¿Qué ocurre con él en esos años? Bueno, él termina su gobierno en 1912 y luego le sucede Billinghurst, ¿no? Así es. Y que había sido alcalde de Lima. Alcalde de Lima también, ¿no? Y que además es un personaje bastante interesante, grande, ¿no? Porque siendo ariqueño y llega a ser presidente del Perú, sí, claro. ¿No? Él regresa para las elecciones que ya se iban a dar el 19. Claro. Pero ya él con un proyecto personal, se desprende de los civilistas, se había desligado, lógicamente, y gozaba de popularidad, ¿no? Y él gana las elecciones, y lo que sucede es que, leyendo a Kotler... ¿Por qué se dice que hay un golpe en esa época? Claro, un golpe de Estado, que claro, él tenía mucha duda de que los civilistas reconocieran las elecciones. Era Pardo presidente, ¿no? Claro, era Pardo. Entonces, y parece que estaba haciendo lo que sea para que él no se presentara. Claro, precisamente porque él ya se había desligado del civilismo, ¿no? Entonces, él tuvo la idea de que su elección podía no ser reconocida, claro. Entonces él buscaron la forma y cogen el poder, podríamos decir, ¿no? Es curioso porque justamente, como mencionaste, son los allegados quienes derrocan a Pardo y luego él se presenta como único candidato. Sí. Obviamente, pues presidente inició en ese año el famoso oncenio, ¿no? El oncenio de Leguía. Claro, ahora, este oncenio, inclusive hay algunos historiadores que lo han dividido por periodos como que fue en 4 gobiernos, pero yo creo que en realidad es el oncenio, pero ese oncenio tiene unas características, ¿no? Porque para ese entonces él entra cuando estaba en vigencia la Constitución de 1860, ¿no? Y la Constitución de 1860... Tenía casi 50 años esa Constitución. Claro, llega a durar 60 años y era la Constitución que Castilla había defendido bastante, y además es la que más ha durado. Exacto. Y es una Constitución que tenía que muchos consideran inclusive que había resistido hasta la guerra, ¿no? Bueno, fue muy sólida seguramente para poder soportar todos por estos supuesto, pasajes, ¿no? Porque las grandes reformas que logra hacer Castilla estaban sustentadas en esta Constitución. Pero ya para Leguía esta Constitución no le permitía hacer las cosas que él se había proyectado, y una de ellas era, por ejemplo, relacionarse con el capital norteamericano para hacer las grandes obras, porque la inversión, claro, y esta Constitución no contemplaba mucho las inversiones extranjeras, había una restricción. En cambio, la Constitución, lo que él hace es que al tomar el poder, él llama a una asamblea, y él, por tanto, como hay asamblea constituyente, no hay parlamento, él vendría a ser un presidente provisorio. En ese momento se hace la Constitución de 1920. Se hace la Constitución de 1920, y él es que con esa Constitución es la que él puede iniciar las grandes reformas. Entonces, y esto hago un paréntesis, ¿no? Porque muchos piensan que en la historia no hay, todo es movimientos bélicos, pero sin embargo, más hay la legalidad. Claro. O sea, la legalidad es la que marca la pauta histórica. Siempre ha sido, ¿no? Buscar el tema que te auspicie legalmente cualquier actividad o iniciativa que se tenga, ¿no? Entonces, él encuentra la legalidad en esta Constitución. Y es con esta Constitución que se pueden hacer las grandes inversiones. Obras. Hay unas cosas que se le han criticado, sí. ¿No? Leguía, el alcalde de Lima, dice, ¿no? Claro. ¿Qué obras se hacen para el centenario? ¿Cómo es el contexto de los 2 centenarios que tuvimos, ¿no? El de Ayacucho y el de la Independencia. Claro, él es conversando una vez con un historiador que había hecho la ruta de la Independencia. Yo le pregunté quién había dejado el techo más alto. Entonces él me decía que considera el techo más alto respecto pues a las celebraciones patrias, ¿no? Y él me dijo que había sido Leguía. Por eso es que cuando Velasco hace el sesquicentenario tenía que hacer algo más y coger lo que él había dejado, porque claro. Leguía lo que hace es incorporar a la batalla de Junín y Ayacucho en este gran centenario, que además, bueno, está
lo que es, él moderniza la ciudad, la llega a mediante las vías de las grandes avenidas, que una de ellas es la avenida Arequipa, el asfaltado, ¿no? El asfaltado de las avenidas. Ahí tuvo un papel muy protagónico la Foundation Company, ¿no? Claro, esta compañía norteamericana precisamente. También la Frechteley, que también hizo edificios y quedó todavía hasta después, ¿no? Está, por los contratos que claro, había. después está el banco, un banco, el banco mercantil americano, que luego fue el Citibank, ¿no? Claro, y hace una banca de fomento y que cosas que no habían estado, por eso te digo la importancia de la Constitución que se hace, ¿no? O sea, le da un marco constitucional. Tenemos la avenida Arequipa, que originalmente pues era la avenida Leguía, que el nombre se le cambia no en honor a la ciudad, sino en honor al levantamiento que le hace Sánchez Cerro, y que hay una polémica de volver a llamar Leguía en homenaje. Mucho se ha criticado en la época de Leguía la llamada cesión de territorios que se hicieron para lograr los tratados con Colombia, con Brasil, ¿no? Claro. ¿Qué cosa podemos decir de esto? Bueno, según los historiadores, consideran que Leguía es el hombre de los límites, porque él logra cerrar los conflictos limítrofes que tenían, pero a él tuvo que enfrentar... Lo que usan de entrevista. Pero claro, él tuvo que cerrar las fronteras. Tú sabes que si tú no cierras las fronteras no tienes territorio prácticamente, ¿no? Entonces, soluciona el problema con el Tratado de Lima, que es el de la incorporación de Tacna. Ya no Arica se queda con Chile. Claro. Se soluciona con Bolivia, con Brasil y el otro con Ecuador. El problema que teníamos era con Leticia, pero ¿qué sucede? Que en realidad no teníamos acceso, había que salir del territorio para poder llegar a Leticia. Yo tengo una interpretación personal de que esa puede haber sido una de las razones que se llegara a hacer una cesión de territorio, porque era el otro problema que podía presentarse, podría ser un conflicto por parte de Colombia bélico, que no estábamos en condiciones de enfrentarlo. Yo supongo que puede ser eso, porque él logra cerrar estos límites. Bueno, se cierran los límites, la historia ya está hecha, ¿no? No podemos decir que fue bueno ni malo. Ese es siempre mi parecer, la historia está hecha, tenemos el territorio cerrado. Es el contexto también de la época, ¿no? Es el contexto de la época, ¿no? Y bueno, y el otro aspecto con Leguía, bueno, son estas grandes obras que tú, las conoces muy bien, grandes obras monumentales, y la estructura de Lima es la que él deja, pues, ¿no? Es ¿Por qué Leguía llega a ser rechazado casi ya al final de este oncenio, para 1930, el 29, porque ya mucha oposición había? ¿Qué pasó con un hombre que en todo caso, como que estamos diciendo, hizo muchas obras, cerró las fronteras? ¿Cuál fue ese punto de quiebre? Bueno, una de las cosas que yo supongo que es que los presidentes no pueden estar mucho más del tiempo que se les puede ver, ¿no? Ya eran 11 años, claro, ya hay unas constataciones. Sí. Y el otro asunto está en que sí hubieron algunas críticas a algunos contratos que él hizo, por ejemplo, con respecto con las empresas norteamericanas para la explotación en La Brea y Pariñas. A pesar que él ha hecho grandes obras, por ejemplo, sobre los derechos laborales, sobre la compensación por tiempo de servicios, que es algo obras de irrigación también fueron espectaculares, por supuesto, beneficiaron grandemente las zonas, las haciendas, ¿no? Claro, por supuesto, en el norte. Y el otro aspecto está que ya a partir de 1920 se inicia la formación de partidos, pero ya no esos partidos que tenían, como los civilistas, que eran, o como los partidos que tenían personajes que representaban grupos de poder, y que además estaban, como decir, flanqueados y protegidos por las fuerzas del orden, ¿no? Sino se empiezan a aparecer ya partidos con las fuerzas de las ideologías. Aparece el APRA, aparece el Partido Social de Mariátegui, que acá habría que hacer un paréntesis, es que él tenía a través de su esposa un lazo familiar. Porque, es cierto, sí, pocos saben de que justamente la esposa, ¿no? La esposa de Julia Swain Mariátegui, prima hermana de José Carlos, que justamente cuando en el 18 Leguía hablan de la deportación de Leguía, es una mediación que ella hace para que lo manden a él a Europa, ¿no? Y es bueno decirlo pues así, no habla mal ni de Mariátegui, es la verdad, es la relación familiar que había.
Y entonces... o sea, era primo político de Leguía, Mariátegui. Claro. ¿Quién imaginaría diría eso, no? Claro, claro. Lo que pasa es que a veces en los partidos hay a veces algunas... Prefieren borrar un manejo, sí, ¿no? Entonces al personaje es un poco que se le desdibuja, pero lo que estábamos hablando, bueno, él cae por el derrocamiento, un levantamiento que hace Sánchez Cerro en Arequipa, ¿no? Claro. Y se le empiezan a hacer las críticas por una serie de supuestas, digo supuestas porque... Nunca se aprobó en realidad. Nunca se ha aprobado en realidad, ¿no? De hechos... En esa época no existía la tipificación de corrupción, podríamos decir de desfalcos, ¿no? Claro. Y que además en la gestión que él hizo puso a sus familiares, ¿no? Nepotismo, ahora nepotismo, claro. ¿No? Hablábamos de su hermano Germán Leguía. Germán Leguía fue un opositor el nombre de futbolista también, sí, ¿no? Que es familia también, claro. De Germán, el jugador de la U. Sí, Germán Leguía era opositor, efectivamente, cosa curiosa. Fue su opositor. Sí, su hermano. Sí, Leguía es un personaje, por eso digo, bastante rico y que tiene todos estos... Que media hora nos alcanza para hablar en detalle. Claro, aparte que tuvo tuvo 10 hijos en 4 esposos con cónyuges, ¿no? Claro, ahora él es capturado, ¿no? Después cuando... Bueno, cuando sale el episodio de la revolución de Sánchez Cerro, él como último acto, ¿no? Sube al barco más poderoso del Perú, claro, el VAP Grau, ¿no? Para que lo pueda el VAP Grau, y la Marina lo apoya en ese momento, ¿no? Porque era la única fuerza que estaba, digamos, como que resistiéndose ya a lo que ya se veía venir, ¿no? Finalmente se entrega, le ofrecen que se vaya a otro país, no sucede eso, y claro, acaba en el Panóptico. Sí, el Panóptico, que ahora está el Hotel Sheraton y el Centro Cívico, ¿no? La plaza. Y él muere en el Hospital Naval, ¿no? Muere a los 63 años, prácticamente olvidado. Dicen que su hermano es el que se encarga de recoger sus restos y enterrarlo. Está en el Presbítero Maestro. Actualmente sí, tiene un mausoleo. Pero hay que recordar un dato, ¿no? Que aquí nos ha alcanzado Soledad Narvarte, nuestra productora. Él falleció efectivamente en el Hospital Naval de Bellavista, como lo dijiste. Sí. Fue enterrado el 7 de febrero de 1932 en un nicho del cementerio Baquijano y Carrillo, donde estuvo hasta 1957, año en que fue trasladado al cementerio Pedro Maestro, ¿no? Menciona que el pabellón donde estaba enterrado el Baquijano se llamaba San Cayetano, ¿no? Ese pabellón. Y ahí estuvo la primera tumba que acogió los restos de este líder de la Patria Nueva. Claro. ¿Por qué ese nombre Patria Nueva, por cierto? Claro, en Chile... Porque fue el nombre de su gobierno. Fue el nombre de su gobierno. De su publicidad, la Patria Nueva. Claro. La Patria Nueva, porque realmente lo que se quería hacer era totalmente diferente, pero también ya en Chile había habido un antecedente que se hablaba de la Patria Vieja, que reemplazaría a la Patria Nueva, ¿no? Y fue precisamente los pensamientos de la Patria Nueva que los llevaron a ellos a hacer crecer su territorio con la guerra, ¿no? Entonces, Leguía tenía también una visión así de reconocer en la patria una gran transformación, ¿no? Era prácticamente su doctrina, claro, porque es un poco como cuando pensamiento de nación, pensamiento, ¿no? Nación, gobierno, o cuando Belaúnde también tiene el Perú como doctrina, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Eso sería... O el gobierno de Reconstrucción Nacional, ¿no? Que hizo después Fujimori, ¿no? Claro, todos tienen su frase, digamos, para poder presentar sus reformas, sus cambios. Pueblo y Fuerza Armada, por ejemplo, claro, con Velasco, ¿no? Entonces ponen una serie de emblemas que movilizan, ¿no? A la población, y este concepto de Patria Nueva tuvo su impacto porque en realidad él hace una patria nueva. Hace un cambio total. Sí. Un personaje Leguía de su tiempo está enterrado en el cementerio Pedro Maestro, en un mausoleo, como sabemos muy bien. Muchas avenidas cambiaron de nombre, ha quedado claro. La avenida de Arequipa era la avenida Leguía. Hay un obelisco, justamente, ¿no? Donde hace unos 5 años, 4 años, se develó una escultura del cuerpo completo de Leguía, ¿no? Durante años tuvo el busto, y creo que es uno de los poquísimos monumentos que aún quedan de él. La mayoría fueron retirados, destruidos, tras ser derrotado. Valle Riesa, con quien tuve así una oportunidad muy como de destino de poderlo escuchar respecto a por qué a Leguía había llegado, él dijo que el odio del civilismo, que la peor herencia que nosotros seguimos arrastrando es que cómo el civilismo ha manejado su rencor a sus opositores. Y él consideró
que era el odio, ¿no? El odio del civilismo había llevado hacia esa condición a Leguía. Bueno, es un personaje que tenemos que hablar mucho más, sin duda. Muchas cosas se repiten con el tiempo. Pero sí, bueno, será tema de otra ocasión, conversar más sobre Leguía y quizás explayarnos en algún tema puntual, ¿no? De su gobierno, las obras que hizo. Claro. Marixa, muchísimas gracias por haber estado en esta primera media hora, amigos. Estamos en Simplemente Lima, aquí en Onda Digital Noticias. Regresamos después de la pausa con otro gran invitado. Familia es solo una palabra, pero significa muchas cosas. Familia significa Rocky y yo. Familia significan los pequeños traviesos. Familia significa todo, pero la familia nunca tiene suficiente tiempo. Encuentren un espacio donde puedan crear momentos únicos. Encuentren un espacio que los una. Y cuando lo encuentren, valoren cada momento. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Paseando por Lima, hemos llegado a una calle con un nombre muy pintoresco. Es la calle de Polos Azules. Su origen se pierde en un año del siglo XVI, cuando a un señor se dio el permiso para poder comercializar el teñido de cueros con unos tintes azules. Ese fue el motivo por el cual se le dio ese nombre a esa calle. Lugar